Bienvenidos a una familia diferente. Bienvenidos a este segundo capítulo de Una familia diferente. Yo sé que la semana pasada estuvimos contando de todo lo que se trata esta plataforma, de qué es lo que ustedes van a estar viendo, vamos a estar compartiendo. Y durante esta semana mucha gente se ha unido, mucha gente ha estado siguiendo la página en Instagram, ha estado comentando, ha estado dando like y queremos agradecer por eso. Pero queremos entrar en este día, en este capítulo. Bueno, puede ser que estés de noche o Sí, puede ser que tal vez en solo tu de país día. esté de noche, estés de día, está amaneciendo, ¿sí? Pero queremos en este capítulo en compartir lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestros planes, acerca de lo que nosotros planificamos, cada uno de nosotros en nuestra individualidad, pero también compartir testimonios de nosotros y cómo lo llevamos a la aplicación en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. Dice la Biblia que el Señor tiene pensamientos De de bien. y no de mal. Tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros y no tiene pensamientos malos, sino que dice pensamientos de paz y pensamientos que nos llevan a una bendición. Y me encanta la última parte porque dice, para daros el fin que esperáis. En otras versiones dice, para darles porvenir y esperanza. Él conoce, Él tiene planes en nuestra vida. Él tiene planes para nuestra vida. Y yo sé que ustedes tienen planes. Si eres un joven, yo sé que tú tienes planes. Si eres un adolescente, yo sé que tú tienes planes. Si eres un joven adulto, yo sé que tú tienes planes. Como papá, como esposo, como mamá, tienen planes. Como hijos, ustedes tienen planes. Cada uno de nosotros hacemos planes. Proyectos, sueños. Y esos, o deseos, pero dice que por encima de todo eso, dice la Biblia, lo que acabó de leer mi esposa, que Dios tiene planes muchos mejores de lo que nosotros podemos imaginar, tener, planificar. Nuestros sueños o nuestros planes pueden ser muy buenos y eso está muy bien que tengas planes, eso está muy bien que tengas sueños, pero nuestros planes superan. Claro, nuestros planes puedes tenerlo todo ya organizado, pero Dios Él se encarga de desorganizar muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios se encarga de desorganizar y Él dice, no es a tu manera, es a mi manera como yo voy a hacer los planes que tengo para ti. Y siempre esos planes que Dios tiene para nosotros van por encima de nosotros y cuando uno ya los ve vueltos una realidad, uno dice, yo planifiqué así, yo soñé así, pero realmente Dios superó mis expectativas. O tal vez tú planificas algo, quieres algo, en este caso como papás, uno planifica algo para sus hijas, para sus hijos, uno quiere lo mejor, pero cuando los ponemos en las manos de Dios, Dios se encarga y Dios va a sobrepasar lo que nosotros podemos planificar. ¿Por qué? Porque nuestros planes se pueden limitar a nuestro alrededor, se pueden limitar a nuestras circunstancias, se puede limitar a lo que nosotros estamos viviendo, a nuestras posibilidades, pero los planes de Dios van mucho más allá. Sobrepasa todo entendimiento. Lo imposible el Señor lo hace posible. Nuestros planes pueden limitarse a nuestra fe. Usted puede decir, pastor, yo tengo fe, pero realmente nuestra fe puede ser pequeña, puede ser grande, pero a nosotros puede ser inmensa. Y Dios nos está diciendo, yo tengo cosas aún mayores. Que ni te las imaginas. Que ustedes se la pueden imaginar. Así es. Entonces, así mismo como jóvenes, ustedes tienen planes
Cuando nosotros teníamos 14, 15 años, hoy en día tenemos 32, los acaba de cumplir, Y yo 31. y planificamos de jóvenes, soñamos en nuestra individualidad antes de conocernos. Nosotros oramos, pues en mi caso yo soñaba y decía, yo quiero hacer esto en Dios, yo quiero hacer esto en mi vida personal, y soñaba también y planificaba tener una esposa y planificaba tener una familia. Bueno, no solo él soñaba, yo también soñaba desde muy pequeña. Mi mamá siempre me inculcó el amor de Dios, de que tenemos que creer en Dios, tenemos que soñar. Y pues yo también soñaba tener una familia, de crecer, de ver hijos, que mm, muchas veces uno dice son sueños, son anhelos, pero ahora en la actualidad que veo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, en mi familia, yo digo, wow, es un sueño hecho realidad lo que estamos viviendo. Y sí, no solo como dice mi esposo, yo soñaba también con un hombre de Dios. Mi mamá es muy pequeña, me enseñó a orar por mi esposo. Y muchos decir, ay, qué loco, desde chiquita le hicieron a orar por un esposo. Sí, no es loco, estás profetizando algo, estás declarando con tu boca de lo que el Señor va a trabajar para ti, va a conseguir eso. Entonces mi mamá me enseñó mucho de eso, de orar por un esposo. Primeramente decía, un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas. Así sea un hombre, me decía mi mamá, así sea un hombre millonario, guapo, pero si no tiene a Dios, no te va a amar ni te va a respetar. Entonces, gracias a Dios, a esa oración que mi mamá me enseñó a orar, pues aquí está el resultado, este hombre de Dios que el Señor me regaló, y yo le doy gracias a Dios por eso. Y los sueños se cumplen, pero si eres obediente a la voz de Dios. Amén. Dios cumplió la oración, le llegó el guapo, le llegó, no, es nada, estoy jugando. Pero cuando nosotros oramos y planificamos en Dios, va a sobrepasar todo. Y parte como jóvenes, yo sé que desde que somos jóvenes siempre hay esa Todavía somos inquietud. jóvenes. Todavía somos jóvenes, o cuando somos preadolescentes o eres adolescente, o si tus hijos son preadolescentes y adolescentes, te das cuenta que empieza esa Sin inquietud inquietud. por una muchacha, en este caso los varones y las mujeres Ujú. por un muchacho, y empieza esa inquietud porque pues está pasando mucha cosa, mucho cambio físico, Sí. mucho cambio hormonal, pero a la misma vez la presión de la Las escuela, las amistades, amistades, de de que ya que... tienes novia, si Ujú. no tienes. Y uno como adolescente o como muchacho dice, uy, yo quiero una mujer perfecta, yo quiero una mujer como una modelo, que sea Ujú. ojos así, que tenga el cabello Cabello. así, que Ujú. sea Su color piel así. porcelana. Y está bien, porque es el deseo de tu corazón, pero acabamos de leer que Dios sobrepasa todo. Nuestros planes Ujú. pueden parecer buenos, pero los planes de Dios van a superar mucho más. Nuestras Yo, yo expectativas. sé que como mujeres también usted dice como joven, oh, yo quiero que mi esposo sea Alto, alto ojos o que verdes. sea rubio, o que sea morenito, o que sea trigueñito, porque todos hay diferentes Gustos. gustos, o que sea un buen orador, o que sea Sea cantante, o que sea empresario. músico, o que le guste mucho el estudio. Diferentes anhelos que los preadolescentes, adolescentes tienen, ya no estoy en esa edad, tienen, y eso es bueno porque se desea algo bueno, pero Ujú. la palabra de Dios dice que Dios sobrepasa todos nuestros planes. Y como decía mi esposa, algo básico que nosotros tenemos que sí ver es un hombre o una mujer que ame a Dios y que tenga temor a Dios y que Dios sea lo principal en su vida. Ujú. Y tal vez no solamente para los preadolescentes, sino en este caso tú puedes ser un joven adulto y estás soltero o soltera. Y estás esperando a esa persona, seas hombre o mujer, estás esperando esa persona que el Señor te has guardado para ese momento, pero no estás tarde,
tú tienes que seguir orando porque el Señor llega a tiempo y el Señor ha escuchado tu oración, pero eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos qué decisiones tenemos que tomar en nuestra vida. No porque estás desesperado por ya casarte, vas a ya apresurarte y te vas a casar con alguien que no es de Dios o puede ser que te pueda llevar a cometer errores. O si ustedes tienen como papás, jóvenes, preadolescentes o adolescentes, también están orando en que, Señor, guárdalos, o le están diciendo, hijo, hija, tienes que fijarte en un hombre así o en una mujer así. Y el mensaje no tiene que ser, tienes que fijarte en un hombre así, que tenga tales características físicas. Está bueno eso, pero principalmente que ame a Dios, que conozca de Dios, que tenga buenos valores, que tenga buenos principios, porque eso va a crear una base sólida. Claro, y también lo principal de todo es orar. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene guardado para ti? Como yo les decía en mi ejemplo, que yo lo viví, yo oré por mi esposo y este es el resultado. Así que papás, los animamos, joven, adulto, preadolescente, te animamos que tú ores al Señor. Y bueno, y si lo estás haciendo, gloria a Dios, pero si no lo estás haciendo, les animamos que lo hagan porque el Señor escucha la oración, Dios escucha nuestras oraciones. Entonces los animamos que oren. Cada uno de ustedes, si están en búsqueda de un novio o papás están viendo que sus hijos, su hija o su hijo están buscando a un joven o una jovencita y como papás siempre están pendientes de que sea un hombre de bien, un hombre que las lleve o los lleve a hacer algo malo. Entonces los animamos, papá, joven, adulto, preadolescente, a que ores, que el Señor sea tu guía, que el Espíritu Santo sea esa voz que te guíe y te diga, esta persona sí, esta persona no, o aléjate, o sigue, y no sé, lo que el Señor pueda hablarte y lo que el Espíritu Santo te pueda hablar. En el caso de mi esposa, ella nació en un hogar cristiano, desde muy chiquita conoció de Jesús, su mamá le hablaba de Jesús y estaba en la vida eclesiástica, en la iglesia. En mi caso conocí al Señor, conocí a Jesús de los 13 años, pero me enamoré tanto de Dios y me apasioné y comencé a servirle a Dios. Y cuando yo comencé a escuchar este mensaje que tenemos que orar por nuestras esposas, yo igual comencé a orar por mi esposa y comencé a pedirle al Señor una mujer que lo ame a Él y que también tenga diferentes características. Y una de esas características era que si Él me había llamado y quería que yo sirva en su obra, que esa persona, tenga el mismo llamado para juntos servir en su obra. Entonces eso es fundamental, que nosotros podamos orar en base a eso. Y Dios me dio a esa esposa ideal, esa esposa que tal como lo orábamos. Cada uno, usted puede decir, sí, pero nadie es perfecto. Y no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de esa persona que es ese complemento para su vida. Cuando usted sabe que como preadolescente, si estás en esa edad o si tienes jóvenes de esa edad, uno siempre está pendiente que el muchacho, que la muchacha, y le gustan niños, le gustan niñas. Y cuando comenzamos a orar, en este caso yo no la conocía a mi esposa, pero cuando comencé a orar, y me imagino que mi esposa también está orando, yo conocí a mi esposa bueno, yo tenía 15 años, mi esposa tenía 14 años, y cuando ella llegó a mi iglesia, porque ella fue a buscarme, quiero que sepan eso. No, eso es mentira. No, ella no fue. Se dio cosas, propósitos Él de Dios. quisiera que hubiera sido la historia así, pero no es así. Yo no lo fui a buscar. Entonces, cuando ella me fue a buscar a la iglesia, no estoy jugando. Cuando ella llega a mi iglesia, porque van a comentar o animar de un evento de jóvenes que iban a tener en su iglesia, y yo no había caído ni en cuenta de que yo, de verla a ella. Yo ese día, perdón, amor, yo ese día estaba muy ocupado porque era una actividad de jóvenes igual, estaba actuando, iba a actuar en una obra que hicimos
jóvenes en la iglesia y normalmente como los jóvenes eran los últimos que nos quedábamos en la iglesia, el equipo de alabanza, el equipo de danza, los que actuaron, los que están sirviendo, al final todos nos íbamos en grupo. Todos nos íbamos en grupo a caminar a comer, caminar y luego comer y compartir un poquito. Y cuando yo me di cuenta, el grupo ya terminó todo, la gente se fue, ya eran pocos en la iglesia que quedaban y ya los jóvenes ya no estaba el grupo que comúnmente nos íbamos. Y yo dije, ¿qué pasó? El grupo de jóvenes se fue, pero dije, bueno, yo me voy caminando solo a la casa y tal vez ahí los encuentre en el camino. Sí, cuando la primera vez que lo vi a él, sí, él estaba caminando, como él dijo, de aquí para allá, de allá para acá, pero yo no sabía de quién era él, en mi vida lo había visto. Y yo cuando lo vi por primera vez, ahí vamos, como algunas decimos, vimos colores, brillos, arcoíris, mariposas en la barriga. Y eso me pasó a mí. Fue la primera vez cuando lo vi, sentí muchas cositas, muchas emociones. Entonces yo dije, ¿quién es él? Me interesó a la primera vez que lo vi, pero pues yo ya no vi más dónde se fue ni nada, porque pues como estábamos con el grupo de los jóvenes de nuestra iglesia, entonces yo dije, bueno, ya no lo vi más. Pero sorpresa que fue que terminó todo el evento, nos fuimos, yo estaba con mi hermana también y otros jóvenes, y nos fuimos a caminar y de ahí fuimos a comer hamburguesas. Y oh sorpresa, cuando ya estábamos todos, pero él no estaba, sale llegando él al lugar donde todos estábamos reunidos. Y ustedes qué pueden imaginar, yo la primera vez que o sea, ya la primera vez que lo vi en la iglesia, ¿ok? Después caminamos, nos fuimos a compartir todos y a comer, y cuando él llegó a ese lugar, no, yo lo primero que dije a voz alta, ¿y él qué hace aquí? Y todos me quedaron mirando como que, ¿qué estás diciendo? Pero yo estaba muy nerviosa, yo me quedé como congelada y él me quedó viendo como que, ¿qué pasa? ¿Por qué dice eso? Y yo en ese momento decía, no, no puede ser, dije estas palabras delante de él, y porque yo estaba muy nerviosa cuando él llegó a ese lugar. Pues mi respuesta espontánea fue, ¿qué le pasó a ella? En mi mente pensé eso, en lo que dije, perdón, ¿qué pasó algo? ¿Te refieres a mí? Ella, no, 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 nada, no, no pasó nada. Pero en mi cabeza se quedó como, ¿qué le pasa a esta muchacha? Sí, yo ni la conozco y ella está expresando eso, que ha de haber escuchado, que le han de haber dicho. Y ya, se quedó como eso y nos quedamos con el grupo de amigos y luego fuimos a una tienda a comprar algo y comenzó esa relación de amistad, comenzamos a conocernos, comenzamos a hablar de la escuela, de la iglesia, yo comencé a preguntarle de qué iglesia viene, y todo lo que uno puede estar preguntando y comenzamos a entablar una conversación. Y cuando comenzamos a entablar una conversación, ella me gustó, un gusto humano, un gusto como adolescente, llamó mi atención. Yo creo que le llamó la atención el qué hace aquí. Yo creo que eso fue el enganche. No. Eso fue lo que Dios utilizó. Pero sí, eso fue esa parte que comenzamos a hablar y cuando la vi me gustaron sus ojos, me gustó su cabello y comenzamos a hablar y luego llegamos a un parque y seguimos hablando hasta que llegó el momento de despedirnos, Ajá. tomamos nuestros teléfonos Me pidió, él sí fue el que me pidió mi número. y tomé el número de ella y cuando yo llegué a casa, lo primero lo que yo comencé a hacer en el camino, dije, Señor, esta muchacha me llamó la atención. No es que estoy enamorado, no es que estoy, uy, que me muero, sino me llamó la atención, me gusta. Y dije, Señor, esto viene de ti, esto es tuyo, esto es algo viable, que es tu propósito, esa persona es la que tú tienes para mí, háblame, revélame. Y pues que mi esposa también les comparte aquí, comenzó a hacer ella. Bueno, a raíz de que fue lo que ya nos despedimos y todo, a mí también
desde la primera vez que lo vi, como les comentaba, él me llamó mucho la atención. Entonces, yo también empecé a orar y yo le dije, Señor, si él es para mí, este chico me encantó, pues guíame. Y de una yo le comenté a mi mamá, mira, conocí a tal chico de esta otra iglesia y me gustó mucho. Y las palabras de mi mamá fueron, ok, hija, hay que orar. Así que, papás, yo les pido de favor que no se cierren al- en estos temas cuando su hijo o su hija le diga, mamá, papá, me gusta un joven, quiero hablar contigo, no digan, no, tú no tienes edad, no, que no sé qué, no hables de este tema conmigo, no. Ustedes tienen que ser amplios con sus hijos. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, que ella fue muy amplia y me dijo las cosas claras, buenas y malas, pero me las dijo. Así que papás, los animo que no se cierren, sino que sean amplios con sus hijos cuando ellos les comparta o abran su corazón por medio de que si les gusta una jovencita o un niño. Entonces, como mi esposa comparte, ella comenzó a orar, comenzó a compartirle a su mamá, y a la misma vez yo comencé a orar y comencé a decirle, Señor, esta muchacha me está gustando, esta niña me está gustando, me está llamando mi atención, sentí una atracción hacia ella en este día y comienza a mostrarme si eres tú que la pusiste en mi camino para comenzar a fundamentar una relación y si es tu propósito que en un futuro yo me una a ella y para no perder el tiempo y comenzar a relacionarnos como amigos. Entonces hay algo muy fundamental que queremos dejar sembrado en esta tarde, en este día o en esta noche, en la hora que usted esté, es la oración. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando siente algo? ¿Sí? En este caso, si eres preadolescente, si eres adolescente, si eres joven adulto, y conoces a un chico, una muchacha, ¿qué es lo primero que haces? Dices, uy, este es el hombre de mi vida o esta es la mujer de mi vida. O corremos a nuestro lugar secreto a decirle, Señor, pasa esto interiormente en mi vida, esto viene de ti, no viene de ti, es para mí, no es para mí, muéstrame. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra experiencia, mi esposa fue a orar, yo fui a orar y teníamos 15 años. Entonces, la oración no es para los adultos nada más, la oración es para Todos. todos, para los niños, para los jóvenes. Dios no dice que solamente oren los adultos. Es la oración para cada uno de nosotros como niños, como adolescentes, como jóvenes adultos, como papás, y que nosotros vayamos a buscar en oración. Y algo importante que decía mi esposa, cuando viene un hijo o una hija a decirnos eso, su mamá también le dice, oremos. Entonces, cuando viene un hijo o una hija a decirnos esto, a expresarnos esta situación, nuestra nuestro mensaje tiene que ser oremos a ver si ese joven, esa joven es de Dios para tu vida, es la persona que Dios tiene para ti, es lo que te va a ayudar en tu vida, si es el momento o no cerrarse, como decía mi esposa. Es importante la oración, que es lo que Y queremos dejar sembrado en este tiempo. así es. Y algo para complementar de la oración, vamos a ver en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una arma poderosa que el Señor nos ha entregado, que es la oración. Entonces, los animamos que pongan en oración eso. Si tú sientes como yo dije, una atracción hacia una persona, órale al Señor y dile, Señor, no ustedes van a decir, ay, pero son exagerados, no, es que yo no me quiero casar ni nada. Sí, pero te tienes que enfocar qué es lo que tú quieres hacer a futuro. Entonces, orar y decirle, Señor, esta persona es indicada, pero amor, algo que te estabas olvidando también es de que tú dijiste en la oración, Señor, si es para mí, déjala o si no, aléjala completamente de mi vida. Es que eso se lo quiero compartir en el otro capítulo. Ah, ok, No, ok. no, sí, pero es importante
que nosotros, como decía mi esposa, oremos, am, y en esa oración vamos a conocer cuáles son los planes de Dios, porque en nuestra humanidad me puede haber llamado la Ujú. atención sus ojos hermosos, su cabello hermoso, y tal vez no es la persona que Dios quiere para mi vida. Y cuando yo oro es que conozco los planes de Dios. Tal vez en nuestros planes personales puedo decir, uy, sí, es la muchacha perfecta. O ella dijo, es el muchacho perfecto, porque yo sé que lo dijo. No, es broma. Ella puede estar, o muchacho o la muchacha puede estar diciendo, es el hombre perfecto, es la mujer perfecta. Pero, ¿cómo conozco los planes de Dios? Como comenzamos a leer en Jeremías, Ujú. en la oración, porque la oración es hablar con Dios. La oración es conectarse con esa persona que es su padre, su Dios, su amigo, y decirle, Señor, guíame, guíame si esto es algo que viene de ti. Y en esa oración que hacemos, en mi caso, en mi experiencia personal, yo dije, Señor, si ella es para mí, permite que esta relación crezca, permite que esta relación comience a dar un fruto, o Ujú. aléjanos, utiliza algo que nos aleje, que sus papás, que mis papás, algo en que nos aleje. Y luego comenzamos a ver el fruto de la oración, que Dios comenzó a hablarnos. Y eso le vamos a compartir en el siguiente capítulo, cómo Dios nos comenzó a hablar, cómo Dios comenzó a poner esa afirmación de que era Sí, que esa nosotros. relación iba a dar fruto con el tiempo. Sí, porque estábamos muy jovencitos, teníamos 15 años, no estábamos hablando de matrimonio, no estábamos hablando nada de eso, pero estábamos hablando de que nació un gusto, y que ese gusto lo llevamos a la oración y que Dios nos habló para comenzar a tener una amistad y a comenzar a fundamentar una amistad. Entonces, ¿qué es lo importante en este día en que ustedes se vayan con esa semillita en su corazón? Dios tiene planes para nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que a veces en la adolescencia, en la preadolescencia, aun cuando uno es joven adulto, uno ya es muy adulto, dice, ya he escuchado Mm, eso, pero es muy difícil. Pero sí, Dios tiene planes para cada uno de ujú. nosotros que sobrepasan nuestro entendimiento y que tenemos que buscarlo por medio de la oración. ¿Cómo busco los planes de Dios? Por medio de la En la oración. oración. Que fue lo que mi esposa y yo fuimos a hacer en ese tiempo, jovencitos, adolescentes, fuimos a buscar en oración Ujú. la respuesta y la dirección de Dios. Recuerda, por favor, Dios tiene planes, planes de bien para tu vida, Mm, planes que sobrepasan tu todo entendimiento. entendimiento. ¿Y cómo conozco esos planes de Dios? Cuando voy Voy a a la buscar. oración, ¿sí? Ujú. No los queremos seguir aburriendo, aunque sé que no están aburridos, pero sí queremos que se conecten, perdón, en el siguiente capítulo. El próximo domingo vamos a estar compartiendo la palabra, pero también cómo Dios nos mostró, en nuestro caso, que esa relación iba a tener un fruto a futuro, cómo Dios nos habló por medio de la oración, por medio de nuestra familia alrededor. Ah, Incluso por personas que no conocíamos, por personas que Dios utilizó, pastores, profetas, que hablaron a nuestras vidas y no sabían de lo que estábamos orando. Y éramos, como dice mi esposo, muy jóvenes, de 15 años. Así que, joven, tú que nos estás viendo, no te desanimes. El Señor escucha todo, desde el niño hasta el anciano. El Señor está atento a tu clamor y los animamos a los papás también, que oren por sus hijos, que sean amplios cuando ellos compartan esto con ustedes, no se cierren, sino que les dé, que el Espíritu Santo los guíe qué hacer con sus niños, con su joven o su niña en estos momentos. la oración es una llave muy poderosa y que la tenemos para todos. O sea, no hay un precio, no hay Ujú. algo que hacer. Es gratis. Simplemente decirle, Señor, aquí estoy, quiero hablar contigo. Tal vez no sé cómo hacerlo. Tal vez no tengo unas palabras Antes. elocuentes. Tal vez no tengo unas palabras muy con base sólida en la Biblia.
Pero Dios no necesita eso. Dios necesita nuestro corazón y que nosotros vayamos a Seamos donde. sinceros con Él. Y lo que sale de tu corazón, así como estamos hablando, así tú lo puedes hacer. Orar es hablar con Dios. Entonces lo importante es la oración. Y la oración es ir al Señor con un corazón sincero y decirle, Señor, esto es todo lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy viviendo, dirígeme, háblame. Así que te quiero animar como preadolescente, como joven adulto, a que busquemos a Dios en estas decisiones tan importantes, que lo busquemos a Él. Y como papá también, que oremos cuando hay situaciones como estas que vienen nuestros hijos a decirnos, estoy sintiendo esto, sino más que un rechazo o una palabra de nerviosismo. Y oremos, hijo, oremos, hija, y busquemos la dirección de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo, el siguiente domingo, donde vamos a estar compartiendo más cosas de la palabra y también de lo que Dios ha trabajado en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.